Capítulo 6. Más sobre los otros y yo. Breve excursión hacia ella. Nuestro contorno real tiene un centro el aquí en que mi cuerpo está, y una periferia delimitada por una línea que llamamos horizonte, es decir, que incluye cuanto hay a la vista. El vocablo horizonte nos viene del griego, delimitar, poner hitos que encierran y demarcan un espacio. Estos conceptos y nombres son para nosotros términos técnicos a que estamos ya habituados por lo dicho en las lecciones anteriores y, junto con otros muchos a que creo haber logrado habituarnos, vamos adquiriendo un capital común de nociones y vocablos que nos permiten entendemos y gracias a ello poder avanzar hacia cuestiones que, en realidad, son más difíciles, sutiles, refinadas, pero que merced a esos conceptos ya adquiridos serán mucho más fáciles y asequibles. Esas nociones preparatorias servirán como pinzas de finas puntas que permiten aprender, esto es, comprender, cosas bastante delicadas y filiformes. Esto significa que estamos ya de lleno filosofando. En cierto modo el filósofo y el barbero son del mismo gremio. El barbero corta el pelo y el filósofo también, solo que el filósofo corta cada pelo en 4. Pero ahora he reiterado la noción de horizonte para hacer notar que, como todo lo del mundo estrictamente corporal, nos lleva a emplear su noción, la noción de horizonte, en el orden incorporal. Y así como anteriormente indicaba yo que a la estructuración efectiva del mundo corpóreo en regiones espaciales correspondía un diagrama imaginario e ideal donde situamos los asuntos incorpóreos, digo ahora que al meditar, analizar un tema, el hombre tiene también un horizonte, el cual, lo mismo que el corpóreo, se va desplazando conforme nuestra meditación, nuestro análisis avanza y van, por lo mismo, entrando en él y apareciendo a nuestra vista nuevas cosas y con ello nuevos problemas. Meditar es singlar, marinear entre problemas, muchos de los cuales vamos esclareciendo. Tras cada uno se divisa otro de costas aún más atractivas, más sugestivas. Sin duda, reclama esfuerzo, constancia, ir ganando a los problemas el barlovento, pero no hay delicia mayor que llegar a costas nuevas y aun el mero hacer rumbo, como dice Camoens, por mares nunca dantes navegaros. Si se me abre un crédito de atención, desde ahora anuncio claros paisajes y prometo archipiélagos. Cada paso, decía, hace entrar en nuestro horizonte nuevas cosas. Así ingresó en nuestro horizonte meditativo una gran pieza, el otro, es decir, el otro hombre, nada menos. Presente no nos es de él más que un cuerpo, pero un cuerpo que es carne, y la carne, sobre las otras señales parejas a las que los demás cuerpos nos hacen, tiene el enigmático don de señalarnos un intus, un dentro o intimidad. Ya esto pasaba en alguna medida con el animal. El cuerpo de lo que va a sernos otro hombre, o el otro, es un riquísimo campo de expresividad. Su faz, su perfil, su talle entero son ya expresión de alguien invisible cuyos son. Lo mismo sus movimientos útiles, su ir y venir, su manipular las cosas. Veo que un cuerpo humano corre y pienso. Él tiene prisa o se entrena para un cross country. Veo que en un lugar donde hay muchas losas de mármol un cuerpo cava un agujero grande en la tierra y pienso. Él es un sepulturero y está abriendo la fosa funeral. Si soy poeta, parto de ahí e imagino. Tal vez la tumba para Yorick, el bufón de Dinamarca. ¿Acaso llegue Hamlet y manipule su cráneo y diga sus vagos, trémulos deciles? Más que lo antedicho, y esto es lo curioso, son los movimientos inútiles del otro, los que no sirven a finalidad aparente ninguna, a saber, sus gestos, quienes nos revelan más de él. El otro hombre nos aparece sobre todo en su gesticulación y con no escaso fundamento podemos decir que un hombre es sus gestos hasta el punto de que si alguno no hace apenas gestos, esa ausencia o carencia es, a su vez, un gesto porque o es la detención de gestos o es la mudez de gestos, y cada una de estas dos cosas nos manifiesta, anuncia o revela dos muy peculiares intimidades, dos diversos modos de ser el otro. En el primer caso advertimos la represión del gesto que apuntaba ya, que iba a dispararse y advertimos si ese gesto germinante es por el otro mejor o peor reprimido.
Recuérdese la cantidad de cosas íntimas del otro que nos han revelado los gestos mal reprimidos. Frente a ellos notaba yo el caso del que no hace gestos o poco menos, del mudo en gestos. Cuando tenemos delante un hombre así, decimos que su figura es inexpresiva, que no nos dice nada. Y, como aparte los casos individuales, hay cierto tipo o estilo de gesticulación que pertenece a la colectividad, hallaríamos que hay pueblos en que es normal una riquísima y sabrosa expresividad, los meridionales, y otros, los del norte, en que es normal la casi total, digo solo casi, inexpresividad. Recuérdense las veces que nos hemos quedado desolados ante la gran mejilla inerte de un alemán, o de un inglés, mejilla sin estremecimientos, sin vibración, que parece un desierto de alma, es decir, de intimidad. Observaciones sobre esto y sobre por qué es así, quiero decir, por qué hay en unos casos tan abundante expresividad y por qué en otros mudez expresiva, pueden hallarse en unos estudios que, aunque escritos hace mucho, creo aún vigentes. Sobre la expresión, fenómeno cósmico y vitalidad, alma, espíritu. Anteriormente tuve que contentarme con hablar de la mirada, que es tan expresiva porque es un acto que viene directo de la intimidad, con la precisión rectilínea de un disparo, y, además, porque el ojo con la cuenca superciliar, los párpados inquietos, el blanco de la esclerótica y los maravillosos actores que son iris y pupila equivalen a todo un teatro con su escenario y su compañía dentro. Los músculos oculares, u orbiculares y palpebrales, el levator, etc., las fibras musculares del iris, son de una fabulosa finura de funcionamiento. Todo esto hace posible que se pueda diferenciar, en tan mínimos términos, cada mirada, aun en la sola dimensión de la profundidad íntima desde donde fue emitida. Hay en este orden la mirada mínima y hay la mirada máxima o, como, refiriéndome especialmente a la relación hombre-mujer, las llamaba. La mirada concedida y la mirada saturada. Pero las dimensiones en que las miradas se diferencian y, por tanto, pueden clasificarse y medirse son muchísimas. Por citar solo algunos ejemplos de especies en esta fauna de las miradas, hay la mirada que dura un instante y la mirada insistente, la que se desliza sobre la superficie de lo mirado y la que se prende a él como un garfio, la mirada recta y la mirada oblicua, cuya forma extrema tiene su nombre en nuestra lengua y se llama mirar con el rabillo del ojo, la máxima oblicuidad. Distinta de las oblicuas, aunque la dirección del eje visual sea también sesga, es la mirada de soslayo. Cada una de estas clases de mirada nos significa lo que pasa en la intimidad del otro hombre, porque cada una, es decir, cada acto de mirar es engendrado por una determinada intención que, cuanto menos consciente sea en el que mira, más auténticamente nos es reveladora. Constituyen, pues, las miradas un vocabulario pero, como en este, acontece que la palabra aislada suele ser equívoca y solo inserta en el conjunto de la frase y está en el contexto del escrito o de la conversación, queda suficientemente precisada. Sobre esta necesidad de contexto que los gestos como las palabras tienen que precisar su sentido, insiste muy acertadamente el gran psicólogo Karl Wöhler en su libro Teoría de la Expresión 1. La mirada de soslayo no expresa, si es solo eso, mirada de soslayo, deseo de ocultar nuestro mirar mismo, caso este último muy curioso y que proclama lo reveladoras, lo denunciadoras que son nuestras miradas, puesto que, a veces, los hombres se esfuerzan deliberadamente en ocultarlas, haciendo así de su mirar un acto clandestino, como de latrocinio y matute. Por eso nuestra lengua llama tan eficazmente a esta mirada furtiva o a hurtadillas, el mirar que quiere ver, pero quiere no ser el visto. Hay miradas furtivas del más dulce latrocinio. Esto me trae a las mientes una copla de seguidillas que dice: no me mires que miran si nos miramos, y es menester, si miran, nos contengamos. Nos contendremos, y cuando no nos miren nos miraremos. Vaya lo dicho a propósito de la mirada furtiva. Pero hay otra mirada mucho más complicada, a mi juicio la más complicada de todas, tal vez,
Por lo mismo, la más eficaz, la más sugestiva, la más deliciosa, la más hechicera. Es la más complicada porque es, a un tiempo, furtiva y lo más opuesto a la furtividad, un mirar que, como quiere hacer constar y hacer saber que mira. De esa dualidad, que a sí misma delectablemente se contradice y se contrahace, proviene su poder de encantamiento. Es, en suma, el mirar con los ojos entornados o, como dicen muy apropiadamente los franceses, les yeux encoulissés. Es la mirada del pintor cuando se aleja del cuadro para controlar el efecto de la pincelada que acaba de dar. Es furtiva porque, al estar casi 3/4 cerrados los párpados, parece quererse ocultar la mira, mas es todo lo contrario, porque la mirada, comprimida así por la rendija que aquellos dejan, sale como una saeta bien apuntada. Son ojos como dormidos que tras su embozo, en tan dulce sopor, están sumamente despiertos. Quien tiene una mirada así tiene un tesoro. París, tan sensible a estas cosas humanas, a estas humanidades, ha vivido casi siempre subyugado por alguien que tenía les yeux encoulissés. Por ejemplo, mientras las favoritas de los grandes Borbones fueron siempre impopulares, la señorita de la Valliere, la Montespan de Luis XIV, la Pompadour de Luis XV, la última querida de este gozó de inmensa popularidad y ello, ni solo ni tanto porque fuese la primera favorita real oriunda de las clases populares, sino porque la Dubarry miraba el mundo con sus yeux encoulissés. Y cuando se mira así a París, París queda hipnotizado y se entrega. Parejamente, cuando yo era mozolejo y por primera vez visité París, la gran ciudad estaba rendida a Lucien Ditry, el hombre con les yeux encoulissés. Pero no nos demoremos más en este mundo de las miradas que he querido tan solo rozar al paso, un poco como ejemplo de que lo único que nos es en efecto presente del otro hombre es su cuerpo, pero que éste, por ser carne, es un campo de expresividad, un semáforo de señales prácticamente infinito. Precisémonos cuál es la situación a que hemos llegado. Cuando entre minerales, vegetales y animales me aparece un ser consistente en cierta forma corporal, la que llamo humana, aunque me es solo presente esta, se me hace compresente en ella algo que por sí es invisible y, más en general aún, insensible, a saber, una vida humana, algo, pues, parejo a lo que yo soy, pues yo no soy sino vida humana. Esta compresencia de algo que no puede por sí ser presente se funda incuestionablemente en que aquel cuerpo que es carne me hace peculiares señales hacia una intimidad, es un campo expresivo de intimidades. Ahora bien, eso que llamo una intimidad, o vida, solo me es propia y directamente conocida, es decir, solo me es patente, presente, evidente, cuando se trata de la mía. Por tanto, hablar de que en el cuerpo de forma humana se me hace compresente otra intimidad es decir algo demasiado contradictorio o, por lo menos, muy difícil de entender. Porque originariamente no hay más intimidad que la mía. ¿Qué queremos decir cuando decimos que tenemos delante otro, esto es, otro como yo, otro hombre? Pues ello implica que este nuevo ser, ni piedra ni planta ni mero animal, es yo, ego, pero que a la vez es otro, alter, que es un alter ego. Este concepto de alter ego, de un yo que no soy yo sino que es precisamente otro, por tanto no yo, tiene todo el aire de parecerse a un cuadrado redondo, prototipo de lo contradictorio e imposible. Y, sin embargo, la cosa misma es indubitable. Ahí, delante de mí, hay otro ser que me aparece como siendo también un yo, un ego. Pero yo, ego, no significa hasta ahora para nosotros más que vida humana, y vida humana, dijimos, no es propia, originaria, y radicalmente más que la de cada cual, por tanto, la mía. Todo lo que en ella hay, a saber, el hombre que soy y el mundo que vivo tienen, como enseguida veremos, el carácter de ser míos, de pertenecerme o ser lo mío. Y he aquí que ahora aparece en ese mundo mío un ser que se me presenta, bien que en forma de compresencia, como siento él también vida humana, por tanto, con una vida suya, no mía, y consecuentemente también con un mundo suyo que, originariamente, no es el mío.
la cosa es enorme y estupefaciente a pesar de que nos es cotidiana. La paradoja es fenomenal, pues resulta que en el horizonte de mi vida, la cual consiste exclusivamente en lo que es mío y solo mío, y es, por ello, tan radical soledad, me aparece otra soledad, otra vida, en sentido estricto incomunicante con la mía y que tiene su mundo, un mundo ajeno al mío, un otro mundo. El mundo de mi vida me aparece como distinto de mí porque me resistía, por lo pronto, a mi cuerpo, la mesa resiste a mi mano, pero mi cuerpo mismo, aun siendo lo más próximo a mí de mi mundo, me resiste también, no me deja sin más ni más hacer lo que quiera, me ocasiona dolores, enfermedades, fatigas sí, por eso, lo distingo de mí, mientras, por otra parte, modera mis proyectos insensatos, los desmesuramientos de mi fantasía. Por eso, contra lo que se suele pensar, el cuerpo es el gendarme del espíritu. No obstante todas esas resistencias y negaciones de mí que el mundo mío me es, son mías, patentes a mi vida, pertenecientes a ella. Es, pues, inadecuado decir que mi mundo es el no yo. En todo caso será un no yo mío y, por tanto, solo relativamente un no yo. Pero en el cuerpo de un hombre que, como tal cuerpo, pertenece a mi mundo se me anuncia y denuncia un ser, el otro, y un mundo, el suyo, que me son absolutamente ajenos, absolutamente extranjeros, ños a mí y a todo lo mío. Ahora sí cabe hablar estrictamente de un no yo. El puro no yo no es, pues, el mundo sino el otro hombre con su ego fuera del mío, y su mundo incomunicante con el mío. Ese mundo del otro es para mí inasequible, inaccesible, si hablamos con rigor. No puedo entrar en él porque no puedo entrar directamente, porque no puedo hacerme patente el yo del otro. Puedo sospecharlo y esta sospecha, que sí me es patente y que encuentro en mi mundo propio o primordial, es la que me hace compresente ese efectivo y estricto no yo, que me son el otro y su mundo. Esta es la enorme paradoja. Que en mi mundo aparecen, con el ser de los otros, mundos ajenos al mío como tales, esto es, como ajenos, que se me presentan como impresentables, que me son accesibles como inaccesibles, que se patentizan como esencialmente latentes. De aquí la importancia sin par que tiene en la vida humana, que es siempre la mía, la presencia compresente del otro hombre. Porque no es otro en el sentido liviano en que la piedra que veo o toco es otra cosa que yo, u otra cosa que el árbol, etc., sino que, al aparecerme el otro hombre, me aparece lo otro que mi vida toda, que mi universo todo, por tanto, lo radicalmente otro, lo inaccesible, lo impenetrable y que, sin embargo, existe como la piedra que veo y toco. No se me diga que la comparación es incorrecta porque la piedra me es porque la veo y la toco y lo inaccesible es, como su nombre indica, algo a que no tengo acceso, que no puedo ver ni tocar, sino que queda siempre fuera, latente, más allá de cuanto está a mi alcance. Pero de eso precisamente se trata. Yo no digo que con el otro hombre me sea accesible lo inaccesible. Digo, por el contrario, que con él descubro lo inaccesible como tal, lo inaccesible en su inaccesibilidad, exactamente lo mismo que con la manzana me es dada en compresencia a la mitad de ella que no veo pero que me es ahí. Ha sido Husserl quien ha planteado de manera precisa, nótese que digo solo planteado, el problema de cómo nos aparece el otro hombre y ello en la última obra publicada en su vida, Las Meditaciones Cartesianas, de 1931. En ellas dice Husserl. He aquí que en mi intencionalidad propia, expresión que para nuestros efectos de ahora viene a significar lo mismo que mi vida como realidad radical, en mi intencionalidad propia se constituye, en nuestra terminología, aparece, un yo, un ego que no es como yo mismo sino como reflejándose en mi propio ego. Pero el caso es que ese segundo ego no está simplemente ahí, ni, hablando propiamente, me está dado en persona, en nuestro vocabulario, me es presente, sino que está constituido a título de alter ego y el ego que esta expresión alter ego designa como uno de sus momentos soy yo mismo, en mi ser propio. El otro, por su sentido constitutivo, remite a mí mismo, el otro es un reflejo.
Es mi análogo y, sin embargo, no es tampoco un análogo en el sentido habitual del término uno. Noten cómo Husserl se ve obligado, para enunciar lo que es el otro en su carácter más simple y primario, por tanto, no precisando a un tal o cual determinado otro, sino, en general y abstracto, el otro, se ve obligado a emplear continuas contradicciones. El otro es yo puesto que es un yo. Pero un yo que no soy yo, por tanto, otra cosa que mi yo, bien conocido, claro está, de mí mismo. Intenta, en vista de esto, expresar la extraña realidad que es el otro diciendo que no es yo pero sí algo análogo a mi yo. Pero tampoco es análogo porque, a la postre, tiene muchos componentes idénticos a mí, por tanto, a yo. Luego prosigue. Si comienzo por delimitar bien el yo en su efectivo y preciso ser, en vez de ego pongamos mi vida, y si se abraza en una mirada de conjunto el contenido de ese ego, añado, de esa mi vida, y sus articulaciones, se plantea necesariamente esta cuestión. ¿Cómo ocurre que mi ego, mi vida, en el interior de lo que ella propiamente es, pueda, de algún modo, constituir o hacer que en ella aparezca el otro precisamente como siendo extraño a ella, a mi vida o a mi ego? Es decir, ¿cómo es posible que le confiera un sentido de realidad, el cual le coloca fuera del contenido concreto de mí mismo, de mi vida, que es la realidad en que aparece? 2. Husserl fue el primero en precisar el problema radical y no meramente psicológico que yo titulo la aparición del otro. El desarrollo del problema por Husserl es, a mi juicio, mucho menos afortunado que su planteamiento, a pesar de que en ese desarrollo abundan admirables hallazgos. El pensamiento de Husserl ha sido el de más vasto influjo en este medio siglo, cuya divisoria del otro medio dentro de pocos días cabalgaremos, pero no tiene sentido que yo intente aquí un examen crítico de su teoría del otro. No interesa para la exposición de mi doctrina hacer esa crítica a fondo de la de Husserl por la sencilla razón de que sus principios fundamentales le obligan a explicar por qué medios se produce la aparición del otro, al paso que partiendo nosotros de la vida como realidad radical, no necesitamos explicar los mecanismos en virtud de los cuales el otro hombre nos aparece, sino solo cómo aparece, hacer constar que está ahí y cómo está ahí. Solo un punto de esa teoría de Husserl, y es el inicial de ella, me es forzoso repudiar porque, acaso en toda la obra de Husserl, exacta, cuidadosa, yo voy despacio, paso a paso, me decía, escrupulosa como no existe otra en toda la historia de la filosofía, a no ser, en estilo distinto, la de Dilthey, en toda su obra, digo, no encuentro error tan grave precisamente por el descuido que revela. Se trata de esto. El otro hombre, según Husserl, me aparecería porque su cuerpo señala una intimidad que queda, por tanto, latente, pero dada en forma de compresencia, como la ciudad nos es ahora compresente en torno a cada habitación, precisamente porque ésta, al ser terra, nos oculta su presencia. Salvo que la intimidad no es como la ciudad, algo que, saliendo de donde estoy, puedo ver, sino que es ella por naturaleza oculta. Aún para el mero compresentarse necesita de un cuerpo. ¿Cómo es entonces que yo creo tener delante, al ver un cuerpo humano, una intimidad como la mía, un yo como el mío, no digo idéntico pero, al menos, similar? La respuesta de Husserl es esta. Por transposición o proyección analógica. Analogía hay cuando cuatro términos se corresponden 2 a 2, por ejemplo, Juan ha comprado a Pedro un monte de caza y Luis ha comprado a Federico una casa. Juan y Luis han hecho, pues, algo no igual pero sí análogo, a saber, comprar una cosa a otro. En toda analogía tiene que haber un término común. En nuestro caso la transposición analógica, según Husserl, consistiría en esto. Si mi cuerpo es cuerpo, carne porque yo estoy en el cuerpo del otro debe estar también otro yo, un alter ego. El fundamento de esta analogía, el término común, común en el sentido de similar, sería el cuerpo mío y el del otro. Y, en efecto, la idea de Husserl es esta.
Mi cuerpo es la cosa del mundo que me es más próxima, tan próxima que en cierto sentido se confunde conmigo puesto que yo estoy donde él está, a saber, aquí, ic. Pero yo puedo desplazarme y con ello desplazar el aquí, de suerte que puedo llevar mi cuerpo al sitio que desde aquí, ic, es un allí, y yic. Ahora bien, desde mi aquí me aparece allí, y yic, un cuerpo como el mío, que solo se diferencia del mío por el aspecto que le da su distancia a aquí, por tanto, su estar allí. Pero esa diferencia no hace diferentes ese cuerpo del otro y el mío, porque habiéndome yo desplazado o pudiendo hacerlo a ese sitio que ahora es allí, y yic, sé que desde allí, y yic, se ve el cuerpo aquí con algunas variantes. Si yo pudiese efectivamente estar a la vez aquí y allí, vería mi cuerpo allí lo mismo que veo el cuerpo del otro. En esta descripción de cómo me es originariamente, estamos hablando siempre del modo originario de aparecer las cosas, de cómo me es originariamente dado el cuerpo del otro, hay dos errores. Uno garrafal, el otro menor, pero que podemos, ya que no admitir, por lo menos disculpar. El error garrafal consiste en suponer que la diferencia entre mi cuerpo y el del otro es solo una diferencia en la perspectiva, la diferencia entre lo visto aquí y lo visto desde aquí, inc, allí, y yic. Pero la verdad es que eso que llamo mi cuerpo se parece poquísimo al cuerpo del otro. La razón es esta. Mi cuerpo no es mío solo porque me es la cosa más próxima, tanto que me confundo con él y estoy en él, a saber, aquí. Esto sería tan solo una razón espacial. Es mío porque me es el instrumento inmediato de que me sirvo para habérmelas con las demás cosas, para verlas, oírlas, acercarme o huir de ellas, manipularlas, etc. Es el instrumento, un órgano universal con que cuento. Por eso mi cuerpo me es el cuerpo orgánico por excelencia. Sin él no podría vivir y en calidad de ser la cosa del mundo cuyo ser para mí es más imprescindible, es mi propiedad en el sentido más estricto y superlativo de la palabra. Todo esto lo ve perfectamente Husserl. Mas, por lo mismo, sorprende que identifique la idea del cuerpo que es mío, con el cuerpo del otro, que solo me es a través de mi cuerpo, de mi ver, de mi palpar, oír, resistirme, etc. La prueba de que son casi totalmente diferentes es que las noticias que de mi cuerpo tengo son principalmente de dolores y placeres que él me da y en él aparecen, de sensaciones internas de tensión o aflojamiento muscular, etc. En suma, mi cuerpo es sentido principalmente desde dentro de él, es también mi dentro, es el intracuerpo, al paso que del cuerpo ajeno advierto solo su exterioridad, su forma foránea, su fuera. Veo, sí, manos y parte de mis brazos y algunas otras porciones de mi corporeidad. Toco con una mano la otra o mi muslo. Si con precisión comparamos lo que, en efecto, me es presente por fuera mi cuerpo con lo que me es presente del otro, el balance resultará de excesiva diferencia. Casi se parece más el cuerpo del otro al de algunos animales que también me son presentes desde fuera. Se dirá que tenemos espejos donde nos vemos por fuera, como vemos el cuerpo ajeno. Pero, en primer lugar, el hombre primitivo no tenía espejos y, sin embargo, existía para él, lo mismo que para nosotros, el otro hombre. Se dirá. Había ríos mansos, quietas lagunas, charcos donde podía verse. Pero, aparte de que en muchos lugares donde hoy habitan pueblos primitivos no hay ríos, lagunas ni siquiera charcos porque apenas llueve, es cosa clara que el otro les existía desde niños antes de dedicarse a la contemplación de su propia forma refleja, da. Además, sabido es que la exploración y sometimiento de los pueblos llamados salvajes se ha hecho tanto a fuerza de balas como a fuerza de espejos. No había donación que más agradeciera el primitivo como la de un espejo, porque era para él un objeto mágico que creaba ante sus ojos la imagen de un hombre, pero en ese hombre no se reconocía él. La mayor parte de esos primitivos no se habían visto a sí mismos y, en consecuencia, no se reconocían. En el espejo veían precisamente, otro hombre.
De aquí habría que partir para entender bien el mito de Narciso, que originariamente no pudo consistir en que un mozo se complacía exclusivamente en contemplar su propia belleza espejada en la fontana, sino en la mágica y súbita aparición de otro hombre allí donde solo había uno, el yo que era Narciso. El Narciso originario no se veía a sí mismo, sino a otro, y convivía con él en la mágica soledad de la selva, inclinado sobre el manantial. 1. Veamos si consigo que se entienda a Userli y a mí. Mi cuerpo es lo que siento aquí, y eso que me es lo llamo cuerpo a. El cuerpo del otro es el que veo, Ali, y Yik, de dónde viene Ille, él. Es el cuerpo de él, que llamo cuerpo de. Según Husserl, ¿cómo puedo desplazarme y hacer de ese allí un aquí? Me pongo imaginariamente en lugar del otro cuerpo, esta expresión es literalmente de Husserl, entonces el cuerpo B se convierte en cuerpo A. Como se ve, el cuerpo A o mío y el cuerpo B o de él serían iguales, salvo la diferencia de lugar. Pero el error de suponer que en el cuerpo del otro transpongo el mío, y por eso advierto en él una intimidad como la mía es a rajatabla evidente, si reparamos en que lo que me denuncia y revela al otro yo, el alter ego, no es tanto la forma del cuerpo como sus gestos. La expresión que es el llanto o la irritación o la tristeza no la he descubierto en mí sino primariamente en el otro y desde luego me significó intimidades, dolor, enojo, melancolía. Si yo invento verme lloroso, irritado, afligido en un espejo, ipso facto mi gesto correspondiente se detiene o, por lo menos, se deforma y falsea. Mal puede partir la aparición del otro hombre de que yo transponga imaginariamente mi cuerpo donde está el de él, puesto que a veces lo que me aparece no es un otro que es hombre en el sentido de varón, sino un otro que es otra, que es la mujer, un otro que no es él, sino que es ella. Y la diferencia surge desde la primera aparición de cuerpo ajeno, la cual vaya cargada de sexuación, es un cuerpo masculino o femenino. Se dan casos en que el cuerpo presente es epiceno y vivo en peculiar y notorio equívoco. La aparición de ella es un caso particular de la aparición del otro que nos hace ver la insuficiencia de toda teoría que, como la de Husserl, explique la presencia del otro como tal, por una proyección sobre su cuerpo de nuestra persona íntima. Ya hice notar que la expresión alter ego no solo era paradójica, sino contradictoria, y por tanto, impropia. Ego, en rigor, soy solo yo, y si lo refiero a otro tengo que modificar su sentido. Alter ego exige ser entendido analógicamente. Hay en el otro algo que es en él lo que el ego es en mí. De común entre ambos ego, el mío y el analógico, solo hay algunos componentes abstractos y, en cuanto a abstractos, irreales. Real es solo lo concreto. Entre esos componentes comunes hay uno que era, por lo pronto, el más importante para nuestro estudio, la capacidad de responderme, de reciprocar. Pero en el caso de la mujer resalta especialmente la heterogeneidad entre mi ego y el suyo, porque la respuesta de ella no es la respuesta de un ego abstracto, el ego abstracto no responde, porque es una abstracción. La respuesta de ella es ya, por sí, desde luego y sin más, femenina y yo la advierto como tal. Resulta, pues, claramente inválida la suposición de la transposición de mi ego, que es irremediablemente masculino, al cuerpo de una mujer solo podría suscitar un caso extremo delirado, pero no sirve para explicar el prodigioso descubrimiento que es la aparición del ser humano femenino, completamente distinto de mí. Se dirá, y esto ha llevado a muchos errores no solo teóricos, sino prácticos, políticos, sufragistas, equiparación jurídica del hombre y la mujer, etc., que la mujer, puesto que es un ser humano, no es completamente distinta de mí. Pero este error proviene de otro mucho más amplio causado por no haber llegado a popularizarse suficientemente una recta idea de la relación entre lo abstracto y lo concreto. Podemos en un objeto aislar uno de sus componentes, por ejemplo, el color. Esta operación de isolación en que fijamos nuestra atención en un componente de la cosa, separándolo así mentalmente de los demás componentes con quienes inseparablemente existe, es lo que llamamos abstracción.
Pero al abstraerlo de lo demás le hemos extirpado su realidad, no solo porque no existe ni puede existir aislado, no hay color sin la superficie de forma y tamaño preciso sobre que se extiende, sino porque su contenido mismo como color es diferente según sea esa forma y ese tamaño de la superficie. Lo cual significa que los otros componentes reobran sobre él dándole su efectivo carácter. Así, decir que la mujer es un ser como yo porque es capaz de responderme no es decir nada real, porque en esas palabras desatiendo y dejo fuera el contenido de sus respuestas, el peculiar cómo de su responder. Siendo yo joven volvía en un gran transatlántico de Buenos Aires a España. Entre los compañeros de viaje había unas cuantas señoras norteamericanas, jóvenes y de gran belleza. Aunque mi trato con ellas no llegó a acercarse siquiera a la intimidad, era evidente que yo hablaba a cada una de ellas como un hombre habla a una mujer que se halla en la plenitud de sus atributos femeninos. Una de ellas se sintió un poco ofendida en su condición de norteamericana. Por lo visto, Lincoln no se había esforzado en ganar la guerra de secesión para que yo, un joven español, se permitiese tratarla como a una mujer. Las mujeres norteamericanas eran entonces tan modestas que creían que había algo superior a ser mujer. Ello es que me dijo. Reclamo de usted que me hable como a un ser humano. Yo no pude menos de contestar. Señora, yo no conozco ese personaje que usted llama ser humano. Yo solo conozco hombres y mujeres. Como tengo la suerte de que usted no sea un hombre, sino una mujer, por cierto, espléndida, me comporto en consecuencia. Aquella criatura había padecido, en algún colegio, la educación racionalista de la época, y el racionalismo es una forma de beatería intelectual que al pensar sobre una realidad procura tener a esta lo menos posible en cuenta. En este caso había producido la hipótesis de la abstracción ser humano. Debía tenerse siempre en cuenta que la especie, y la especie es lo concreto y real, reobra sobre el género y lo especifica. Que las formas del cuerpo femenino se diferencian bastante de las del cuerpo masculino no sería causa suficiente para que en él descubramos la mujer. Es más. Esas formas diferenciales son las que nos inducen con frecuencia a interpretar equivocadamente su persona íntima. En cambio, cualquiera de las partes de su cuerpo que menos se diferencian de las del nuestro nos manifiesta, en el modo de con presencia por nosotros ya analizado, su feminidad. El hecho es sorprendente, aunque, en última instancia, no más que la aparición del otro masculino. Según esto, se acercaría más a la verdad decir que no son las formas corporales que luego vamos a calificar de peculiarmente femeninas las que nos señalan un extraño modo de ser humano profundamente distinto del masculino y que llamamos feminidad, sino más bien al contrario. Todas y cada una de las porciones de su cuerpo nos compresentan, nos hacen entrever la intimidad de aquel ser que, desde luego, nos es la mujer, y esta feminidad interna, una vez advertida, rezuma sobre su cuerpo y lo feminiza. La advertencia es paradójica, pero me parece innegable. No es el cuerpo femenino quien nos revela el alma femenina, sino el alma femenina quien nos hace ver femenino su cuerpo. Se preguntará. ¿Qué caracteres primarios entrevemos en cuanto la mujer nos es presente, que constituyen para nosotros su feminidad elemental y que producen ese paradójico efecto de ser ellos, no obstante ser solo compresentes, quienes impregnan de feminidad su cuerpo, quienes hacen de él un cuerpo femenino? Aquí no hay espacio para describirlos todos y es bastante que yo señale tres. En el mismo instante en que vemos una mujer nos parece tener delante un ser cuya humanidad íntima se caracteriza, en contraste con la nuestra varonil y la de los otros varones, por ser esencialmente confusa. Suspéndase el lado peyorativo con que suele entenderse esta palabra. La confusión no es un defecto de la mujer, como no lo es del hombre carecer de alas. Menos aún. Porque puede tener sentido desear que el varón tuviese alas como el buitre y el ángel, pero no tiene sentido desear que la mujer deje de ser sustancialmente confusa. Equivaldría a aniquilar la delicia que para el varón es la mujer gracias a su ser confuso.
El varón, por el contrario, está hecho de claridades. Todo en él se da con claridad. Se entiende claridad subjetiva. No efectiva, objetiva claridad sobre el mundo y sobre sus congéneres. Tal vez todo lo que piensa es pura tontería, pero él, dentro de sí, se ve claro. De aquí que en la intimidad varonil todo suela tener líneas rigorosas y precisas, lo que hace de él un ser lleno de rígidas aristas. La mujer, en cambio, vive en perpetuo crepúsculo. No sabe bien si quiere o si no quiere, si hará o no hará, si se arrepiente o no se arrepiente. Dentro de la mujer no hay mediodía ni medianoche. Es crepuscular. Por eso es constitutivamente secreta. No porque no declare lo que siente y le pasa, sino porque normalmente no podría decir lo que siente y le pasa. Es para ella también un secreto. Esto proporciona a la mujer la suavidad de formas que posee su alma y que es para nosotros lo típicamente femenino. Frente a las aristas del varón, la intimidad de la mujer parece poseer solo delicadas curvas. La confusión, como la nube, tiene formas redondas. A ello corresponde que en el cuerpo de la mujer la carne tienda siempre a finísimas curvaturas, que es lo que los italianos llaman morbidezza. En el Hernani, de Víctor Hugo, tiene Doña Sol una frase infinitamente, encantadoramente femenina. Hernani, toi quisais tout. Doña Sol no entiende aquí por saber conocimiento, sino que con esas palabras recurre de su confusión femenina a la varonil claridad de Hernani como a una instancia superior. Porque, en efecto, esa intimidad que en el cuerpo femenino descubrimos, y que vamos a llamar mujer, se nos presenta desde luego como una forma de humanidad inferior a la varonil. Este es el segundo carácter primario en la aparición de ella. En un tiempo como el nuestro en que, si bien menguante, sufrimos la manía de creer que las cosas son mejores cuando son iguales, la anterior afirmación irritará a muchas gentes. Pero la irritación no es buena garantía de la perspicacia. En la presencia de la mujer presentimos los varones inmediatamente una criatura que, sobre el nivel perteneciente a la humanidad, es de un rango vital algo inferior al nuestro. No existe ningún otro ser que posea esta doble condición. Ser humano y ser lo menos que el varón. En esa dualidad estriba la sin par delicia que es para el hombre masculino la mujer. La susodicha manía igualitaria ha hecho que en los últimos tiempos se procure minimizar el hecho, uno de los hechos fundamentales en el destino humano, de la dualidad sexual. Simone de Beauvoir, distinguida escritora de París, capital de la grafomanía, ha escrito una obra voluminosa sobre le deuxième sexe. A esta señora le parece intolerable que se considere a la mujer, y ella misma se considere, como constitutivamente referida al varón y, por tanto, no centrada en sí misma, según, por lo visto, le acontece el varón. La señora Beauvoir piensa que consistir en referencia a otro es incompatible con la idea de persona, la cual radica en la libertad hacia sí mismo. Pero no se ve claro por qué ha de haber tal incompatibilidad entre ser libre y consistir en estar referido a otro ser humano. Después de todo, no es floja la cantidad de referencia a la mujer que constituye el macho humano. Pero el varón, consiste de modo eminente en referencia a su profesión. La profesionalidad, ya en el hombre más primitivo, es, probablemente, el rasgo más masculino de todos, hasta el punto de que no hacer nada, no tener profesión es sentido como afeminamiento en el varón. El libro de la señora Beauvoir, tan ubérrimo en páginas, nos deja la impresión de que la autora, afortunadamente, confunde las cosas y de este modo exhibe en su libro el carácter de confusión que nos asegura la autenticidad de su ser femenino. En cambio, creer, como de su escrito se desprende, que una mujer es más persona cuando no existe preocupada por el hombre, sino ocupada en escribir un libro sobre le deuxième sexe nos parece ya algo más que simple confusión.
La dualidad de los sexos trae consigo que hombres y mujeres estén constituidos por la referencia de los unos a los otros hasta el punto que, tanto en aquellos como en estas, todo modo deficiente en vivir referido al otro sexo es lo que, en cada caso, reclama explicación y justificación. Cosa distinta de esto es que esa referencia al otro sexo, aun siendo en ambos constitutiva, tiene en la mujer un grado eminente, al paso que en el hombre queda mediatizada por otras referencias. Con todas las modulaciones y reservas que la casuística nos haría ver, puede afirmarse que el destino de la mujer es ser en vista del hombre. Pero esa fórmula no origina erosión alguna en su libertad. El ser humano, a fuerza libre, lo es ante y frente a su destino. Puede aceptarlo o resistirlo, o, lo que dice lo mismo, puede serlo o no serlo. Nuestro destino no es solo lo que hemos sido y ya somos, no es solo el pasado, sino que, viniendo de este, se proyecta, abierto, hacia el futuro. Esta fatalidad retrospectiva, lo que ya somos, no esclaviza nuestro porvenir, no predetermina inexorablemente lo que aún no somos. Nuestro ser futuro emerge de nuestra libertad, fuente incesante que brota siempre de sí misma. Pero la libertad presupone proyectos de comportamiento entre los cuales elegir, y estos proyectos solo pueden formarse usando del pasado, nuestro y ajeno, como de un material que nos inspire nuevas combinaciones. El pasado, pues, nuestro destino, no influye sobre nosotros en forma impositiva y mecánica, sino como hilo conductor de nuestras inspiraciones. No quedamos inexorablemente inscritos en él, sino que nos lanza, en todo instante, a la libre creación de nuestro ser futuro. Por eso es perfecta la fórmula de los antiguos. Fat traducunt non traunt, el destino dirige, no arrastra. Pues por muy grande que sea el radio de nuestra libertad hay en ella un límite. No tenemos más remedio que guardar continuidad con el pasado. Nada nos deja ver más claramente en qué consiste esta ineludible continuidad con el pasado como cuando el proyecto que forjamos y que aceptamos consiste en la negación radical de un pasado. Entonces se ve como una de las maneras que el pasado emplea para inspirarnos es incitarnos a que hagamos lo contrario de lo que él había hecho. Esto es lo que se ha llamado desde Hegel el movimiento dialéctico, donde cada nuevo paso consiste solo en la mecánica negación del anterior. Ciertamente que esta inspiración dialéctica es la forma más estúpida de la vida humana, aquella en que precisamente andamos más cerca de comportamos con un automatismo casi físico. Ejemplo de este modo es lo que hoy se suele llamar arte actual, cuyo principio inspirador es simplemente hacer lo contrario de lo que había hecho siempre el arte. Por tanto, proponernos como arte algo que es, sustancialmente, lo no arte. Toda esta breve incrustación filosófica sobre pasado y futuro, destino y libertad viene a enfrentar la tendencia de algunos filósofos actuales que invitan a la mujer para que dibuje su ser en el porvenir dejando de ser lo que hasta ahora ha sido, a saber, mujer, y todo ello en nombre de la libertad y la idea de persona. Ahora bien, eso que ha sido la mujer en el pasado, su feminidad, no procede de que su libertad y su persona hayan sido negados ni por los varones ni por una fatalidad biológica, sino que es el resultado de una serie de libres creaciones, de fértiles inspiraciones tanto debidas a ella como al hombre mismo. Para el ser humano la dualidad zoológica de los sexos no es, como no lo es el resto de las condiciones infrahumanas, una imposición inexorable, sino todo lo contrario, un tema para la inspiración. Lo que llamamos mujer no es un producto de la naturaleza, sino una invención de la historia como lo es el arte. Por eso son tan poco fecundas, tan superfluas las cuantiosas páginas que la señora Beauvoir dedica a la biología de los sexos. Solo cuando se trata de imaginar el origen del hombre es ineludible tener a la vista los hechos que la biología de la evolución hoy nos presenta, aun estando seguros de que mañana nos presentará otros. Pero una vez que el hombre es hombre entramos en un mundo de libertad y de creación. Mucho más fértil que estudiar a la mujer zoológicamente sería contemplarla como un género literario o una tradición artística.
Volvamos, pues, sin sentir por ello un rubor que sería esnobismo, a hablar con toda tranquilidad de la mujer como sexo débil. Es más, proclamémoslo con un sentido más radical. He dicho que junto al carácter de confusión el otro carácter primario con que la mujer nos aparece es su rango vital inferior sobre el nivel humano. Esta última calificación sirve solo para introducirnos en el fenómeno de que se trata, pero no es adecuada, porque implica una comparación con el varón y nada es, en su propia realidad, una comparación. No se trata, pues, de que la mujer nos parezca, en comparación con el varón, menos fuerte vitalmente que éste. No hay, al menos por lo pronto, que hablar de más ni de menos, sino que al ver una mujer lo que vemos consiste en debilidad. Esto es tan palmario que, por lo mismo, nos lo saltamos cuando hablamos de lo que es la mujer. Cuando Aristóteles dice que la mujer es un hombre enfermo, no es verosímil que se refiera a sus periódicos padecimientos, sino precisamente a ese carácter constitutivo de debilidad. Pero llamar a esta enfermedad es buscar una expresión secundaria que supone su comparación con el hombre sano. En este carácter patente de debilidad se funda su inferior rango vital. Pero, como no podía menos de ser, esta inferioridad es fuente y origen del valor peculiar que la mujer posee referido al hombre. Porque, gracias a ella, la mujer nos hace felices y es feliz ella misma, es feliz sintiéndose débil. En efecto, solo un ser inferior al varón puede afirmar radicalmente el ser básico de éste, no sus talentos ni sus triunfos ni sus logros, sino la condición elemental de su persona. El mayor admirador de nuestras dotes que tengamos no nos corrobora y confirma como la mujer que se enamora de nosotros. Y ello porque, en verdad, solo la mujer sabe y puede amar, es decir, desaparecer en el otro. La confusión del ser femenino nos aparece junto a su debilidad y, en cierto modo, procedente de esta, pero la debilidad, a su vez, se nos hace compresente en el tercer carácter primario que anuncié iba a intentar describir. El ego femenino es tan radicalmente distinto del nuestro varonil que desde el primer instante acusa esa diferencia en una de las cosas más elementales que pueden darse. En que la relación de ese ego con su cuerpo es distinta de la relación en que el ego masculino está con el suyo. Ya anteriormente hice notar la incongruencia de Husserl cuando afirmaba que en la percepción del otro identificamos nuestro cuerpo con el suyo. Nuestro cuerpo nos es sobre todo conocido desde dentro y el del próximo desde fuera. Son fenómenos heterogéneos. Porque se olvida demasiado que el cuerpo femenino está dotado de una sensibilidad interna más viva que el del hombre, esto es, que nuestras sensaciones orgánicas intracorporales son vagas y como sordas comparadas con las de la mujer. En este hecho veo yo una de las raíces de donde emerge, sugestivo, gentil y admirable el espléndido espectáculo de la feminidad. La relatividad hiperestesia de las sensaciones orgánicas de la mujer trae consigo que su cuerpo exista para ella más que para el hombre el suyo. Los varones normalmente olvidamos nuestro hermano cuerpo, no sentimos que lo tenemos si no es a la hora frígida o tórrida del extremo dolor o el extremo placer. Entre nuestro yo, puramente psíquico, y el mundo exterior no parece interponerse nada. En la mujer, por el contrario, es solicitada constantemente la atención por la vivacidad de sus sensaciones intracorporales. Siente a todas horas su cuerpo como interpuesto entre el mundo y su yo, lo lleva siempre delante de sí, a la vez como escudo que defiende y rehén vulnerable. Las consecuencias son claras. Toda la vida psíquica de la mujer está más fundida con su cuerpo que en el hombre. Es decir, su alma es más corporal, pero, viceversa, su cuerpo convive más constante y estrechamente con su espíritu. Es decir, su cuerpo está más transido de alma. Ofrece, en efecto, la persona femenina un grado de penetración entre el cuerpo y el espíritu mucho más elevado que la varonil. En el hombre, comparativamente suelen ir cada uno por su lado. Cuerpo y alma saben poco uno de otro y no son solidarios, más bien actúan como irreconciliables enemigos.
En esta observación creo que puede hallarse la causa de ese hecho eterno y enigmático que cruza la historia humana de punta a punta y de que no se ha dado sino explicaciones estúpidas o superficiales. Me refiero a la inmortal propensión de la mujer al adorno y ornato de su cuerpo. Vista a la luz de la idea que expongo, nada más natural y, a la par, inevitable. Su nativa contextura fisiológica impone a la mujer el hábito de fijarse, de atender a su cuerpo, que viene a ser el objeto más próximo en la perspectiva de su mundo. Y como la cultura no es sino la ocupación reflexiva sobre aquello a que nuestra atención va con preferencia, la mujer ha creado la egregia cultura del cuerpo, que históricamente empezó por el adorno, siguió por el aseo y ha concluido por la cortesía, genial invento femenino que es, en resolución, la fina cultura del gesto. El resultado de esta atención constante que la mujer presta a su cuerpo es que éste nos aparece desde luego como impregnado, como lleno todo él de alma. En esto se funda la impresión de debilidad que su presencia suscita en nosotros. Porque, en contraste con la sólida y firme apariencia del cuerpo, el alma es algo trémulo, el alma es algo débil. En fin, la atracción erótica que en el varón produce no es, como siempre nos han dicho los ascetas, ciegos para estos asuntos, suscitada por el cuerpo femenino en cuanto cuerpo, sino que deseamos a la mujer porque el cuerpo de ella es un alma.